Voy a hacer un resumen de lo que acontece la infección VIH y el manejo actual de esta infección, que en el año 1981 se describieron los primeros casos en California en un grupo de personas de conducta homosexual, y que muy rápidamente, al cabo de 2 años, lo que no ha acontecido con otro tipo de enfermedades infecciosas, en solo 2 años se logró aislar el agente etiológico. Eso fue evidentemente un hecho muy importante y que simultáneamente fueron los investigadores de Francia y Estados Unidos los que aislaron este agente. Tuvo diversa denominación que en la literatura llevaba confusión, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud denominó virus de inmunodeficiencia humana, o sea, VIH, en inglés HIV. Luego se determinó que eran 2 tipos de virus, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 tiene distribución universal, no hay un solo país del mundo en que no se haya visto esta entidad. Y el tipo 2 fundamentalmente en el África occidental, donde se describen. Hechos o casos aislados se han visto en el Brasil y algunos otros países, pero el tipo 1 es el predominante fundamentalmente en todos los países del mundo. Solo para hacer la forma como este agente se hace el curso respectivo una vez que ingresa, y la forma de adquirir son 3 únicas vías que se conocen. La más importante es la vía sexual, esta sea homosexual, bisexual o heterosexual. Los primeros años y durante un buen tiempo se consideró que era parte de infección en las personas de conducta homosexual, pero en la actualidad la gente que tiene conducta heterosexual es el mayor número a nivel mundial. Y la razón básica es que se pensó que solo los que eran homosexuales podrían adquirir esta infección. Por lo tanto, los heterosexuales dejaron o no tuvieron el cuidado correspondiente. Y quienes juegan un papel importante en esta diseminación son los que tienen conducta bisexual, que tienen relaciones con hombres y con mujeres, de tal manera que cada vez el número de mujeres que se ve es sumamente importante. Lo que vemos acá es básicamente que en los primeros días de ingresar el agente viral hay una gran replicación en línea amarilla, una gran replicación, y en esta fase, si es que la persona tiene relaciones sexuales o dona sangre, la transmisión va a ser muy elevada por la gran replicación viral. Luego de unas semanas empieza a bajar, pero los primeros años se pensó, como se ve en la línea amarilla, esta replicación disminuía a una base muy mínima, de tal manera que se pensó que en esa época, en ese periodo, prácticamente la transmisión era muy escasa. Pero con los años se demostró que la replicación, como vemos en la línea amarilla, es mucho más importante. Esta primera fase, llamada infección primaria o síndrome retroviral agudo, un número importante no suelen presentar manifestaciones clínicas, y si presentan suelen ser episodios de fiebre que duran algunos días o semanas, o presentan cefalea, malestar o episodios diarreicos que pueden confundir con cualquier proceso que conocemos en la patología médica. Por lo tanto, pocas veces se logra diagnosticar en esta fase. Pasada esta primera fase, pasan a esta segunda llamada latencia clínica o asintomática, en que la persona no tiene ningún síntoma relacionado con esta infección. Y este periodo dura aproximadamente 8 a 10 años, donde la replicación es importante, pero a la vez, paralelamente, en líneas rojas, los linfocitos que son la defensa, los linfocitos CD4 caen en forma significativa y luego recuperan parcialmente para luego caer progresivamente. Pasado 8 o 10 años de promedio, más o menos el 90% de estos infectados llegan a la tercera fase o la fase ya llamada de SIDA, donde se produce
Como ven acá en la línea amarilla, la replicación igual o muy parecida a la primera fase. Y paralelo a esto, en línea roja, el descenso significativo e importante de los linfocitos CD4. Llegado un momento en que empiezan a aparecer síntomas constitucionales que se llaman fiebre prolongada, o episodios de pérdida de peso sin causa aparente, o episodios de diarrea que pueden confundir con diferentes enfermedades cuando uno no tiene la experiencia suficiente para poder plantear esta posibilidad diagnóstica. Pero llegado un momento en que la replicación es mucho mayor, evidentemente los linfocitos, que son los que nos defienden de las infecciones fundamentalmente, caen a cifras críticas y en ese momento ya aparecen una serie de enfermedades oportunistas que llamamos y que no suelen comprometer regularmente a las personas inmunocompetentes. Y estas son las que finalmente llevan a la muerte si es que la persona no ha sido intervenida terapéuticamente. Y eso sucedió durante mucho tiempo y todavía persiste hasta la actualidad aquellas personas que no son diagnosticadas oportunamente o que no reciben terapia, como veremos luego. Entonces, ese es el curso de lo que pasa con esta infección. Pero hay un grupo, más o menos del 8 al 10% de toda la población infectada, que suele tener este curso llamado no progresores. En un principio, en la primera fase, hay una caída de los linfocitos CD4 para luego recuperar a los niveles normales. Esto puede permanecer 10, 20, 30 años. Hay gente que tiene más de 30 años y que persiste con esto sin tener ninguna sintomatología relacionada al VIH. No se sabe si pasados los más de 30 años en algún momento llegan a decaer estas cifras. En cambio, lo que sucede con la mayoría, o sea, el 90% aproximadamente es esto, clásicamente, caída progresiva, síntomas constitucionales, luego la muerte, si no son intervenidos terapéuticamente. A nivel mundial, aproximadamente hay más de 40 millones de personas que viven con el VIH. Y nuevas infecciones durante el año 2014, prácticamente más de 2 millones. Y muertes por esa causa en el año 2014, prácticamente cerca de 1,5 millones. Por lo tanto, es una afección o una enfermedad infecciosa que la mortalidad es sumamente importante. Esto para ver las regiones donde mayor se ve, vemos acá en el África subsahariana es el mayor número de casos, más de 25 millones, sigue Asia Pacífico, y en nuestra zona América Latina hay cerca de 2 millones que están con esta infección. En nuestro país podemos ver que la infección, el primer caso fue un caso importado que vino de Estados Unidos, un peruano con la infección, y luego progresivamente se fue viendo cada vez. Y la curva es esta prácticamente. Lo que pasa es que en esta zona son los casos que ya están en tratamiento y que va disminuyendo por el tratamiento que reciben, pero la infección lamentablemente continúa. Es más de 32.000 que están con SIDA y 23.000 más o menos o 57.000 con infección VIH. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia antirretroviral? Básicamente con la terapia de gran actividad que se llama actualmente. El objetivo fundamental es la supresión máxima y durable de la carga viral, o sea, la cantidad de virus que se detecta en la sangre para conseguir a cifras llamadas indetectables. Ese es el objetivo. De esa manera, el organismo va restaurando o preservando la función inmunológica. Aquellos casos en que las células CD4 están bajas, se consigue y se logra un porcentaje importante en la restauración, o bien aquellos que todavía están con cifras adecuadas, mantener en forma adecuada. Y el otro hecho importante es mejorar la calidad de vida de estas personas. Y, lógicamente, como consecuencia de lo anterior, reducción de la morbilidad y mortalidad relacionada con esta infección. La infección per se no suele causar la muerte, sino las infecciones oportunistas que no son frecuentes en las personas inmunocompetentes o tumores
poco frecuentes como el sarcoma de Kaposi, linfoma primario cerebral, que son los que finalmente llevan a la muerte de las personas que tienen esta infección. ¿Y qué es lo que ha acontecido en el transcurso de los años en relación al manejo de estos pacientes? El año 1987 empieza la monoterapia con la sidobudina. Este agente se estudió en la década del 60 para el manejo de algún tipo de cáncer, pero lamentablemente la respuesta no fue buena, fue descontinuada. Pero a propósito del advenimiento de esta infección por VIH, se empieza a hacer estudios y se demuestra que tiene eficacia. Pero como vemos acá, esto retrospectivamente se hace, porque antes todavía uno no hacía la determinación de la carga viral, o sea, la cantidad de virus. Solamente uno veía la parte clínica y luego el estado inmunológico de la persona. Entonces se guardaban muestras de estas personas y luego empezaban a recibir tratamiento de monoterapia sidobudina, 600 miligramos diarios, y lo que se observaba era esto, una caída importante de la carga viral, una mejoría significativa de los síntomas que tenían las personas, y de hecho esto hemos tenido la experiencia en el Hospital Almenara, en varios pacientes en los cuales mejoraban significativamente. Pacientes que habían perdido peso, apetito, molestias diversas, empezaban a recuperar a las pocas semanas. Pero lamentablemente, al cabo de un año del beneficio, ya no respondía. Por lo tanto, era evidente que se producía resistencia al tratamiento con este agente como monoterapia. Pero junto con esto, lo que es importante resaltar es que sirvió mucho, sobre todo en las gestantes infectadas que se les daba la sidobudina 600 miligramos a partir del segundo semestre de gestación hasta el momento del inicio del trabajo de parto, pero se evitaba que se hiciera parto natural, sino cesárea, porque se sabe que el mayor porcentaje de transmisión, aparte durante la gestación, dependiendo del nivel de carga viral, es durante el trabajo de parto. Por lo tanto, se hacía la cesárea, se daba esto durante el periodo, a partir, como dije, del segundo trimestre, y en el momento del parto, por vía endovenosa, se le aplicaba el mismo producto. Y al recién nacido o recién nacida, se le daba por vía oral en forma de jarabe durante un mes. Esto redujo en forma significativa la transmisión vertical o de madre-niño. Lamentablemente, como dije, esto duraba aproximadamente la mejoría franca durante un año. Después, inexorablemente, estas personas volvían a tener las molestias, las infecciones oportunistas y fallecían. Esa experiencia en el Hospital Almenara tuvimos, pero en el año 94 aparecen otros inhibidores transcriptasa similares a la sidobudina que actúan al mismo nivel de esa enzima, tal como la estabudina, lamivudina, salcitabina, etc. Entonces la combinación de dos conseguía también una caída importante, pero el tiempo de mejoría era aproximadamente 1 año y medio o 2 años. Igualmente en forma inexorable. Después de ese tiempo volvían a tener las mismas manifestaciones o se incrementaban las molestias que tenían y fallecían, lamentablemente. De tal manera, durante ese periodo, de que empieza el año 81 a 94, 95, 96, lamentablemente todos aquellos que llegaban a esa tercera etapa fallecían, y eso lo veíamos a diario, porque a partir del año 90, 91 en el hospital veíamos ya con mucho más frecuencia. Lo que revolucionó el tratamiento fue a fines del año 95, inicio del 96, en que la FDA de los Estados Unidos aprueba un grupo de agentes llamados inhibidores de la proteasa. La proteasa es una enzima del virus donde actúan bloqueando. Entonces, al administrar este agente llamado inhibidor de proteasa junto con 2 inhibidores de esta clase, se logró respuestas espectaculares, una caída importantísima de la carga viral a cifras indetectables, una mejoría del estado inmunológico con elevación progresiva
y de hecho con mejoría del cuadro clínico. Evidentemente estos nuevos productos, que eran 4 o 5 en ese momento, revolucionaron y convirtieron a esta infección, que era incurable, en una cuestión de una enfermedad controlable, que no se curaba, pero se controlaba perfectamente. Evidentemente, como todo fármaco, tiene una serie de efectos adversos y algunas dificultades. Sobre todo, había esquemas, incluido este inhibidor de proteasa, que lo que hacía era que había que tomar cada 8 horas exactamente, 1 hora antes de los alimentos o 2 horas después, y la cantidad de fármacos que tenían que usar al día eran 22 o 24. Y este hecho hacía que algunos pacientes, sobre todo que no tenían todavía manifestación clínica importante, que a veces descontinuaban o dejaban de tomar o intercalaban el tratamiento. En cambio, lo que veíamos era aquellos que habían bajado de peso y se encontraban al borde práctica de la muerte, esos sí eran que cumplían lo que llamamos la adherencia. Tiene que haber una adherencia al tratamiento del 95% más para que exista el éxito del tratamiento. Si son la adherencia menor, el éxito es mucho menor. En la actualidad, aparte de esos 2 grupos de inhibidores, tanto de nucleósidos de la transcriptasa reversa como inhibidores de la proteasa, actualmente hay 6 clases de medicamentos. Esto ha evolucionado de tal manera que en este momento el manejar un paciente con VIH es mucho más viable, es mucho más tolerable para el paciente. Inhibidores, los iniciales, fueron estos que mencionaba, que empezaron, luego los inhibidores de proteasa. En el año 2002 aproximadamente, los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, o sea, actúan en el mismo nivel que los primeros, pero por un mecanismo diferente. Posteriormente aparecen los inhibidores de integrasa, que actúan a nivel de otra enzima del virus, los inhibidores de fusión y los inhibidores de entrada. En este momento hay 26 fármacos para el tratamiento de la infección por VIH aprobados por la FDA. Aparentemente podría ser un exceso, pero en la práctica lo que vemos es que cada vez se requiere más, porque al inicio, cuando todavía no han recibido tratamiento, la evolución es buena, excelente, si es que hay una buena adherencia. Si no hay buena adherencia, empieza a aparecer la resistencia, y eso, cuando es multidrogoresistencia, el problema es muy serio y requiere ya evidentemente un manejo mucho más concreto. Los lugares, acá en forma mucho más esquemática, la estructura del virus. Vemos acá, a este nivel actúan los inhibidores transcriptasa, tanto nucleósidos como no nucleósidos. Los inhibidores de proteasa a este nivel, los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de fusión, que es al inicio de la entrada del virus, y de estos correceptores. Para ingresar el virus no solo necesita unas glicoproteínas, esto donde entra, sino necesita estos correceptores. Si no existen estos, no logra entrar el virus. Entonces son los lugares donde fundamentalmente actúan estos agentes que acabo de mencionarles. ¿Cuándo debe iniciarse la terapia antirretroviral? Evidentemente, los primeros años, cuando aparecieron estos agentes, se empezó a dar el tratamiento sin tener en cuenta unas guías, como debe generalmente manejarse, debido a que los pacientes, en su mayoría, por lo menos en la experiencia nuestra, iban en estado ya muy avanzado a hospitalizarse, y las hospitalizaciones muy prolongadas de estas personas, y si llegaban muy tarde, lamentablemente fallecían. Hasta que empezaron a crearse las guías, y la primera guía que se estableció a nivel internacional y también en nuestro medio, es que los pacientes que tenían infección VIH, cuyo CD4 era menos de 200 o 200, eran tributarios del tratamiento. Los que tuvieran más de esto, independiente de la cantidad de virus que tenga el organismo, no eran tributarios. Se veía una respuesta
adecuada evidentemente, pero después de unos años y estudios y observaciones de investigadores, al hacer estudios comparativos, vieron que administrando el tratamiento en las personas infectadas que tuvieran los linfocitos CD4 más de 350, comparando con aquellos que tuvieran menos de 200, se veía que la respuesta era muchísimo mejor. Eso permitía que mejoraran mucho mejor, los linfocitos aumentaran en forma progresiva y evidentemente el cuadro clínico estuviera presente, la carga viral indetectable. Esto duró hasta la actualidad, esta guía en otros países y también en nuestro país, y particularmente en el Seguro Social y en nuestro hospital, y está vigente todavía la guía que se hizo en el año 2011. Pero un estudio, el mayor estudio doble ciego comparativo propiciado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos con la Universidad de Minnesota, otros centros de Gran Bretaña, de Australia, en el año 2006 y 2007 plantearon la hipótesis de la posibilidad de manejar a los pacientes cuando tuvieran CD4 más de 500. Fue evaluándose esta propuesta hasta que en el año 2009 se hace un plan piloto con 900 pacientes y durante 2 años se observó la diferencia significativa de empezar con esta en comparación a la última guía con menos de 350. Esto determinó que se empezara el estudio en 35 países, en 125 centros de investigación, incluido en nuestro país inicialmente 2 centros, Asociación Civil Impacta, una organización no gubernamental y nuestro Hospital Guillermo Almenara. Posteriormente se incorporaron el Perú, Hospital Rebagliati y la Asociación Vía Libre. Este estudio que se planeó para hacer durante 6 años, había que incorporar 4.600 pacientes. Los criterios eran la mitad de los pacientes que iban a incorporarse empezaran su tratamiento. Todos tenían que tener esos 6.000, más de 500 linfocitos CD4. Tenía que empezar la mitad, aquellos que tuvieran esto, y la otra mitad esperar hasta que sus cifras bajen a 350. Antes de cumplir los años establecidos para que se vean los resultados en marzo de este año, un comité independiente evaluó y vio la diferencia que existía entre este estudio, se llama el estudio STAR, que justamente en esta última conferencia realizada de VIH-Sida en Vancouver en julio de este año se presentó oficialmente estos resultados, donde se demuestra que hay una diferencia de morbilidad y mortalidad 50% menor que cuando uno administra en cifras menores de 500. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la guía sea con esto. Ya en Estados Unidos han empezado y algunos países. Esto podría condicionar en países como el nuestro por razones económicas, que dado un mayor número de personas que entren al tratamiento, los costos podrían afectar. Pero si uno evalúa objetiva y serenamente, se podría concluir de que mucho más gasto se tiene tratando pacientes que ya están con la enfermedad y que requieren hospitalizaciones prolongadas, largamente, costo mucho mayor que administrar tempranamente. Pero por otro lado, hay un hecho concreto de que un buen número acuden ya a esa condición. Hay muchos que no saben su diagnóstico, otros que han sido diagnosticados y se han dejado de lado. De tal manera que en este momento el avance significativo es que debe empezarse, apenas se hace el diagnóstico independiente del CD4, pero preferentemente si es que está en estas cifras. Ahora, ¿con qué regímenes se debe empezar? Esto también ha sido motivo, evidentemente, de cambios
Frecuentemente en los Estados Unidos y en Europa suelen las guías ir modificándose, pero como les manifesté anteriormente, la primera que revolucionó fue inhibidor de proteasa aisladamente, sin refuerzo del ritonavir como potenciador, con 2 inhibidores nucleósidos transcriptasa reversa. En el año 2002, donde aparecen los inhibidores no nucleósidos, tipo efavirenz, nevirapina, al hacer estudios comparativos con estos demostró no inferioridad. Por lo tanto, esta es uno de los esquemas frecuentemente utilizados, incluso está en la guía del Seguro Social y en muchos países. Pero con el advenimiento de nuevas generaciones de agentes antirretrovirales, que son mucho más tolerables, menores dosis, como veremos, en otros países, sobre todo Estados Unidos, prefieren inhibidores de integrasa con 2 inhibidores transcriptasa reversa, o bien un inhibidor de proteasa reforzado con ritonavir fundamentalmente, más 2 inhibidores transcriptasa reversa. Esto a nivel internacional es lo que está vigente, con algunas variaciones, pero eso es sobre todo en pacientes llamados vírgenes de tratamiento, que no han recibido todavía ningún tipo de tratamiento. Lo que difiere en las personas que sí tienen ya tratamiento anterior, fallas, etc. ¿Cuáles son las razones para retardar o no empezar tempranamente el tratamiento? Evidentemente la toxicidad relacionada a las drogas. No son inocuas, son drogas que pueden causar diversos trastornos tóxicos, por lo tanto una persona que todavía no tiene mayor sintomatología, iniciar el tratamiento puede llevar a toxicidad y abandona el tratamiento. Por otro lado, el impacto negativo de la calidad de vida en los pacientes que están asintomáticos. Eso es lo que les decía en algún momento. Personas que no tienen síntomas, al empezar a tomar, empiezan a tener molestias, abandonan el tratamiento, o como sucede muchas veces en patologías que conocemos mucho tiempo, hipertensión, diabetes, las personas no tienen síntomas, pero tienen hipertensión, tienen diabetes, empiezan a tomar algún medicamento que les causa algún trastorno digestivo de cualquier índole, dejan de tomar, dicen, si antes de tomar no me causaba no tenía ningún síntoma, al tomar tengo, por lo tanto, tratan de evitar. El bajo riesgo de efectos que definan el SIDA, sobre todo si la defensa todavía está en cifras adecuadas, la posibilidad de infecciones oportunistas o de lesiones tumorales que afectan a estas personas es mucho menos frecuente. El otro aspecto es el costo, generalmente es caro. Al inicio, sobre todo, estos tratamientos de terapia triple de gran actividad que se llama, costaban aproximadamente $1.200 mensuales. Con el advenimiento de los fármacos genéricos ha disminuido. El otro aspecto para retardar es que el paciente a veces prefiere esperar, y esto uno lo discute, así como discutimos con nuestros pacientes sobre pro y contra de lo que puede recibir, de procedimientos que pueden hacer. Con ellos hay que discutirlo largamente y finalmente ellos son los que deciden si empezar o no el tratamiento. Entonces, es otra razón. Y, de hecho, la selección y transmisión potencial de virus resistentes, sobre todo cuando la dosis fue subóptima o bien la adherencia no fue la suficiente como uno espera para que haya. Entonces, esas son las razones por las que generalmente se retarda. Pero también hay razones para iniciar el tratamiento temprano, la existencia de regímenes muy simples, potentes y convencionales. En la actualidad existen los 3 fármacos en una sola tableta, por lo tanto, una sola diaria, en comparación a lo que era 22, 24 diarias, con referencia al alimento, etcétera, actualmente existen, o simplemente 2 dosis diarias, bastante simple, bastante potentes, las de nuevas generaciones. Esto hace evidentemente la preservación de la función inmune que se manifiesta por el incremento de la célula CD4. Si las células CD4 están bajas, con el tratamiento temprano se consigue revertir mucho mejor que cuando las cifras están, por ejemplo, 100, 50, 10, 2 células suelen tener, mucho más difícil. Generalmente duplica, si es una célula, duplica 2, de tal manera
En cambio, el que tiene 200 puede duplicar a 400, cifras ya bastante importantes. Por otro lado, hay un menor número de infecciones oportunistas relacionadas al VIH. Disminución del riesgo de transmisión sexual. Es sumamente importante y muy definido. Esto hace que puede uno considerar que las personas que están cumpliendo adecuadamente con carga indetectable durante un buen tiempo, prácticamente la transmisión puede llegar a cero, lo cual uno no le va a decir de ninguna manera al paciente, pero es muy próxima. Nadie le puede garantizar que sea cero, pero se aproxima, evidentemente. Y por otro lado, al tener todavía cifras adecuadas de CD4, hay una relación de una modesta supresión inmune, la inflamación no está tan evidente y una activación inmune. Por lo tanto, hay una replicación importante si es que uno no inicia el tratamiento. Dando el tratamiento vamos a lograr que esta replicación muy agresiva no se haga evidente. Solo para mostrarles los 10 años que evaluamos en el Hospital Almenara, 647 pacientes con éxito de 70% en el tratamiento. En general, en los ensayos clínicos, que son pacientes que se selecciona adecuadamente, el éxito puede ser 80, 90, pero en la práctica diaria, como uno no selecciona, indistintamente maneja, el éxito promedio es 50%. ¿Cuáles son las razones para modificar el tratamiento antirretroviral en pacientes virológicamente suprimidos? Si un paciente está manejándose y su carga viral está indetectable, su CD4 está bien, hay que continuar con el mismo esquema. Pero hay situaciones en las cuales hay que modificar, y estas son, una de ellas, la intolerancia. Hay fármacos o combinación de los fármacos que hacen intolerancia, sobre todo digestiva, náuseas, vómitos o episodios diarreicos. Toxicidad, que los primeros años y durante un buen tiempo, sobre todo con los inhibidores de transcriptasa reversa, esos problemas de desaparición prácticamente de la grasa facial, de los glúteos y de los miembros inferiores, que daban trastornos o molestias, evidentemente el aspecto físico, pero a pesar de eso, los pacientes continuaban con su tratamiento porque es la única forma de mantenerse adecuadamente. Entonces, es otra razón por la que hay que modificar a pesar de que está yendo. Preservar para opciones de tratamiento ulterior, sobre todo con aquellos esquemas que no tienen mucha potencia, los que tienen mayor potencia por una menor potencia, podría condicionar a la larga que uno necesite posteriormente. Y otro, evitar o manejar interacciones entre los fármacos y otros agentes que se usan para las molestias diversas que estos pacientes tienen. Otro aspecto es reducir los costos y de hecho simplificar el régimen de tratamiento, como les dije anteriormente, sobre todo por la existencia de fármacos que se usa una vez al día o 2 veces. Pero hay que tener algunas consideraciones para modificar. Hay que ver la barrera genética del nuevo régimen. Si es de barrera genética alta por una baja, podría hacer que haya un rebote o falla del tratamiento. El otro aspecto importante es la duración de la supresión. Si uno observa que tiene recién 3 o 4 meses de haber tenido una supresión virológica a cifras indetectables, generalmente va a haber rebote. En cambio, si uno empieza a darles después de 6 meses de supresión, el éxito va a ser evidente. Y otro aspecto sumamente importante del tratamiento de estos pacientes es el nivel de adherencia. Más del 95%. Si son cifras menores, indiscutiblemente el fracaso se hace notable. El avance que se produce es cada vez mayor. Si generalmente la recomendación es dar solo, no deben ser menos de 3 fármacos, en la actualidad hay estudios y observaciones clínicas de administrar solo 2
fármacos en aquellos pacientes que están con carga viral indetectable, CD4 bueno, como es el caso de un inhibidor de proteasa con refuerzo o booster que llamamos del ritonavir asociado a un agente antiguo de la amibudina, que es un inhibidor nucleósido de la transcriptasa. Se ven resultados bastante buenos en ese sentido. Esto evidentemente reduce los costos, hace más probable que haga el cumplimiento del paciente. Y el otro agente es el lopinavir, ritonavir, que ya viene en una sola tableta asociado a la amibudina, que es antigua también, o la entricitamina, que es muy similar a este agente. Entonces, cada vez se va simplificando el tratamiento, como suele verse en el caso de la tuberculosis. Uno trata 2 meses con las 4 agentes y luego baja a 2 durante los 4 siguientes, pero ahí termina. En este caso de VIH tiene que seguir en forma indefinida. Y no solo es con terapia doble, actualmente la monoterapia incluso, pero una vez que uno tiene una carga indetectable, mejora el estado inmunológico. Y uno de los agentes importantes que se está usando, el lopinavir, con este refuerzo, en el cual se observa un 10% de rebote, pero si uno le vuelve a dar los otros 2 agentes que se usan regularmente, vuelven a su estado de carga viral indetectable. El otro agente es otro inhibidor de proteasa reforzado. Esto, hay unos estudios que demuestran los beneficios y hay otros no, o sea, es una situación conflictiva. Un último inhibidor de proteasa, el darunavir reforzado, igualmente un solo agente, no suele ser inferior a estos, salvo cuando el CD4 está bajo, menos de 200. Si es más de 200, la respuesta es buena. ¿Cuáles son los factores de rebote? La adherencia subóptima, lo que insisto, que es sumamente importante, cuando el recuento de CD4 es muy bajo o la hemoglobina basal se encuentra baja. ¿Cuáles son los logros, finalmente, del tratamiento antirretroviral, la terapia en estos pacientes? Reducción dramática de la mortalidad, reducción dramática de la morbilidad, reducción también dramática la utilización de servicios de salud. Generalmente estos pacientes no se hospitalizan, son de manejo estrictamente ambulatorio, salvo que tenga alguna patología no necesariamente relacionada al VIH que amerite una hospitalización. Y de hecho, mejora la calidad de vida. Y un quinto punto es que la reducción de la transmisión de esta infección a las personas seronegativas. Les agradezco la atención.